Son la mayor minoría étnica de Europa y celebran su día el 8 de abril en recuerdo de este congreso que celebraron en Londres hace 50 años. Por primera vez se reivindicaban como pueblo, instituían su bandera y su himno, el Yelem Yelem, un canto en recuerdo a los gitanos víctimas del nazismo. El representante español en esa reunión fue Juan de Dios Ramírez Heredia, que poco después se convirtió en el primer diputado gitano en el Congreso. Nos rasgamos las vestiduras y decimos qué horror del racismo, de la segregación o del apartheid que están practicando en otros países y no somos capaces de ver en nuestro propio interior hasta qué punto hay resabios racistas contra el pueblo gitano y contra las minorías en muchas de las actitudes ciudadanas de cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Parlamento hablaremos con él y con los 3 únicos diputados gitanos que esta legislatura tienen escaño en el Congreso. Beatriz Carrillo, Ismael Cortés, Sara Jiménez, bienvenidos a Parlamento. Sois diputados del Partido Socialista, de Unidas Podemos y de Ciudadanos, por eso os conocemos en este programa, pero en esta ocasión os hemos invitado porque sois los 3 únicos diputados esta legislatura gitanos con escaño en el Congreso. Y es por lo primero que quiero preguntaros, ¿esa identidad común es para vosotros un vínculo pues tal vez más fuerte que el que podáis sentir con vuestros propios compañeros del grupo parlamentario? Evidentemente sí, porque quizás nuestro sistema de valores, que está muy marcado precisamente por esa visión colectiva de solidaridad entre los gitanos y las gitanas, porque nos sentimos familia. Lógicamente, cuando yo veo a mis compañeros, mis compañeras, como decía antes, es verdad que los veo como mis primos y mis primas. No es habitual en política, y es cierto, pero también yo creo que es un mensaje muy positivo, porque por encima de las ideas, por encima incluso de las creencias, de las diferentes formas que tenemos de pensar, por encima de todo está la persona, y en eso nosotros somos una garantía porque nos hemos criado y es una cultura que valora por encima de todo pues lo humano, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Es una cultura, dice Beatriz, Ismael, pero para que lo entienda una paya como yo, ¿qué es esto de la identidad gitana? ¿Un sentimiento? ¿Va más allá de eso? Bueno, la identidad gitana, como cualquier otra identidad, es una identidad compleja. Decía San Agustín, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé, porque lo vivo y lo experimento. Pero si me lo preguntan, no sabría explicarlo. Con cualquier tipo de identidad ocurre eso, pero la identidad gitana, aparte de ser un conjunto de normas y valores que sobre todo se transmiten en la familia, también es un sentimiento de que tu familia va más allá de lo que se vive en casa, y un gitano o una gitana va a sentir siempre ese aire de familiaridad con cualquier otro gitano, no solo del propio país, sino incluso de un país extranjero, y esto siempre está ahí, te permite un entendimiento más rápido, casi más espontáneo, yo diría. Elimina muchas barreras en la comunicación. Un sentimiento, una cultura, y va más allá también, Sara, de las fronteras, de los territorios. Vosotros sentís más elementos en común, el pueblo gitano español con el de Hungría, Rumanía, Polonia, que por ejemplo con compatriotas de Galicia, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana. Pues claramente, además lo he experimentado cuando he viajado por el Consejo de Europa, algunas de las visitas que tenemos en distintos países europeos, y he estado visitando a los gitanos. El sentimiento de mirarte a la cara y reconocerte como gitano, como gitana, más allá de estar en un país o en otro, enseguida nos ha unido eso y el canon de valores, porque creo que el concepto de familia extensa, la unión familiar, el respeto a los mayores, ¿no?, y otro tipo de valores nos unifican muchísimo, y hay un reconocimiento directo
directo. Vivirlo en primera persona, la verdad es que emociona mucho, porque es difícil explicarlo, pero es lo que nos sucede. Sois los 3 únicos diputados gitanos esta legislatura, pero antes que vosotros ha habido otros 4, los anteriores 3 eran del Partido Popular y el pionero, Juan de Dios Ramírez Heredia, el histórico diputado que no se podía quedar fuera de este programa. Con él hemos estado en Barcelona. Soy Juan de Dios Ramírez Heredia, candidato al Congreso de Diputados por la Unión de Centro Democrático en Barcelona. Su historia es la de un hombre que ha roto barreras, abogado, periodista, doctor honoris causa y diputado, el primero en España de la comunidad gitana. No entré yo solo, conmigo entraron todos los gitanos de España, porque ese sentimiento universal de familia que tenemos hacía que todos se sintieran partícipes. Asegura que nunca se sintió discriminado. Su primer discurso, una proposición no de ley contra 3 artículos del reglamento de la Guardia Civil. Creo que recuerdo todavía casi literalmente lo que decía uno de ellos. Se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos, indagando cuál es su punto de procedencia. La voz del pueblo gitano se ha oído hoy en el Congreso de los Diputados. Para el pueblo gitano, lamentablemente, la Constitución en algunas ocasiones no es más que una letra muerta. Tras casi una década en el Congreso, se fue a Estrasburgo. Como eurodiputado socialista, vivió en primera persona la eliminación de las barreras europeas. Que nosotros los gitanos nos hemos adelantado al Parlamento Europeo eliminando las fronteras de Europa y del mundo. Crónica flamenca. Muy buenas noches, amigos. Una vez más, la guitarra de Juanito Serrano pone acentos melodiosos de soleá. Apasionado del flamenco, de sus raíces y de su familia. Mi madre ha sido la gran artífice de mi vida. Infatigable activista en la organización Unión Romaní, con su experiencia ve necesaria la Ley Integral de Igualdad en fase de enmiendas en el Congreso. Debería potenciar la independencia de los controles que la propia ley establece para que lo que se contempla en la ley sea una realidad. Y a sus 78 años es consciente de que aún le falta mucho camino por recorrer. Vosotros estáis trabajando en esta ley de igualdad de trato tan necesaria, decía Ramírez Heredia. ¿Qué esperáis conseguir con ella? ¿Por qué es necesaria esta ley para vosotros? Beatriz, por ejemplo. Bueno, además que he tenido el honor precisamente de haber defendido la iniciativa parlamentaria de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación fundamental, y no solo por el hecho de haber tenido esa posibilidad en nombre del Grupo Parlamentario Socialista de defenderla, sino que yo llevo muchos años trabajando en pie de calle y trabajando desde los movimientos sociales, y era una necesidad, una urgencia de que tuviéramos por fin en nuestro país una ley que protegiera precisamente contra las discriminaciones, que en muchas ocasiones el Código Penal, bueno, pues se quedaban ahí, y que desde esta ley lo que pretendemos es conseguir que no se nos discrimine, ¿no? Lógicamente sí habrá que mejorar algunos de los aspectos que se tenga que mejorar, pero el objetivo final es proteger los derechos que hasta ahora no se estaban protegiendo. Tenéis también en marcha una subcomisión que va a analizar cómo va avanzando la inclusión social del pueblo gitano, la lucha contra la discriminación, lo que llamáis el antigitanismo. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Como decía Beatriz, sois los 3, gente con muchos años de activismo social y político a vuestras espaldas. ¿Qué es lo que hace falta que cambie con esta legislación? Sara, Ismael. Yo ahí quería decir que precisamente esta subcomisión introduce un cambio de paradigma. Hasta el momento presente se había puesto mucho el foco en los procesos de marginalidad y pobreza de los que sufre un segmento importante de la población gitana, pero con este paso, dentro de una subcomisión parlamentaria, lo que se intenta analizar es cuáles son las formas de discriminación en diferentes áreas que afectan al pueblo gitano: educación, vivienda, salud, empleo, pero también en lo que se refiere a la representación cultural, mediática y política. Y yo creo que ahí, abriendo también el espacio parlamentario a diferentes voces de la sociedad civil legitimada, vamos a crear un debate importante que permitirá informar a la nueva estrategia para la inclusión, la igualdad y la participación del pueblo gitano. Debate importante y necesario, porque en todos estos años de democracia que llevamos, pues no había existido, Sara.
Muy necesario y además, retomando el aspecto de la Ley de Igualdad de Trato, también hay que recordar que España ha tenido muchísimas llamadas de atención desde el año 2003 de mala transposición de las directivas de igualdad de trato a las que nos obliga Europa. Todos los organismos internacionales nos han hecho recomendaciones, tirones de orejas, porque realmente sí que el marco jurídico en España es insuficiente para proteger a cualquier víctima de discriminación. Actualmente todo aquello que no constituye un delito de odio, por ejemplo, está en un in albis legislativo, no está cubierto legalmente, y por eso este avance legal tenemos que trabajarlo muy bien en el Parlamento, porque lo que debe es completar el derecho administrativo. En muchas ocasiones lo que va a servir es para paralizar esa situación de discriminación cotidiana, que es muy injusta. Cuando hablamos qué es lo que está sucediendo, es que es muy injusto que a una persona, por ser gitana o por tener cualquier otra condición, se le esté negando un empleo, se le esté negando una vivienda, se le esté negando el acceder a un servicio, simplemente por lo que son. Entonces, en una democracia avanzada como es la nuestra, esto es un gran déficit. Entonces, ese por un lado. Y la cuestión de la subcomisión sí que creo que es muy relevante analizar bien la estrategia integral de la población gitana, porque hoy hemos estado hablando a lo largo del día de todas esas brechas, de esa discriminación estructural que existe en educación, que existe en empleo, que existe en vivienda, y que no hemos logrado todavía desde lo que son las políticas públicas engarzar bien, ¿no?, dentro de lo que es nuestro estado de bienestar. Es unido a que hay una motivación concreta, que es lo que provoca la discriminación hacia los gitanos, y es reconocer que eso es antigitanismo. Me parece que es muy relevante que lo elevemos a discusión, a trabajo y análisis en el Congreso. Discriminación es una palabra que siempre acompaña, ¿no?, al hablar del pueblo gitano. Es injusto, evidentemente, pero ¿sigue siendo igual de frecuente? Pues desgraciadamente sí. Hemos conseguido que todas las instituciones europeas y españolas por fin reconocieran que la causa que nos condena a estar en el último vagón de cola es ese racismo, ese antigitanismo que hemos soportado durante casi 6 siglos de historia que llevamos. Hoy se cumple el 50 aniversario, que por primera vez, bueno, pues tanto Juan de Dios como un grupo de gitanos y de gitanas que venían procedentes de 28 países del mundo, quisieron marcar un nuevo rumbo, ¿no?, en la lucha, además política y social, y sin embargo llevamos 600 años desafiando una realidad que para los países, y especialmente para España, es desconocida. Es desconocida porque durante muchísimo tiempo, entre otras cosas, el sistema educativo le ha dado la espalda al pueblo gitano. Por eso tenemos cifras tan lamentables, por eso tenemos indicadores de desigualdad, de discriminación, porque no se ha atendido. Igual que reconocer todas las discriminaciones que estamos sufriendo y todos esos datos vergonzosos que están ahí, pero también tenemos que hablar de todos los progresos que estamos consiguiendo a base de esforzarnos el doble en la mitad de tiempo. ¿Tenéis la sensación de que estamos más concienciados, somos más sensibles a otros tipos de racismo, por ejemplo con la población negra que con la población gitana? Bueno, lo que sucede es que se han desplegado una serie de dispositivos a nivel del imaginario global, en este caso especialmente por el movimiento Black Lives Matter, que permite generar una serie de imágenes constantes en los medios de comunicación que visibilizan una forma de discriminación. Esto no sucede tanto con el antigitanismo. Creemos que sí que sería muy favorable para dar a conocer este fenómeno, que tanto en los medios de comunicación como en las diferentes instituciones educativas, desde la escuela hasta el instituto y la universidad, esto se diera a conocer, tanto en sus dimensiones históricas como en sus dimensiones presentes. Y en cuanto a la Ley de Igualdad, quería hacer también un comentario, y es que queremos trabajar, en el caso de Unidas Podemos, para que alcance su mejor versión. Incluso si pudiera obtener un rango de ley orgánica, pues sería para nosotros ideal. Y en este caso nos gustaría también que se cumpliera lo que ha mandatado, por un lado, el Parlamento Europeo y por otro lado el Consejo de Europa a España en sus últimas recomendaciones de octubre de 2020, y es incluir el antigitanismo en el Código Penal, en los artículos 22.4 y el 510, que son los relativos al agravante por motivos racistas, y por otra parte los delitos de odio, tal y como ya está incluido el antisemitismo, considerándolos que son dos formas específicas de racismo, tal y como lo reconocen los organismos que aquí se han mencionado, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
Quería preguntaros también por el papel de la mujer en la sociedad gitana. Ahora, Ismael, con tu permiso, les pregunto primero a Beatriz y Sara, ¿cómo estáis viviendo vosotras de manera personal la lucha de las mujeres por la igualdad, sobre todo desde que ha empezado este siglo? Pues mira, yo creo que en unos 20 años ha habido muchísimas evoluciones del propio pueblo gitano y que han venido de la mano de la mujer. O sea, creo que tenemos un doble rol y además del que nos sentimos orgullosas, ¿no? Tenemos un papel, hoy decíamos que somos las grandes transmisoras de lo que es la propia identidad gitana, y sí, porque realmente vamos transmitiendo esos valores, nuestras madres nos la han transmitido a nosotras, nosotros a nuestras hijas y así sucesivamente. ¿A qué nos hemos enfrentado las mujeres gitanas? A una discriminación interseccional o múltiple, porque para nosotras, claro, por un lado tenemos unos roles que hay que vencer desde dentro, muy ligados a roles de género, ligados a que pues el papel de madre, el papel de cuidadoras, que lo tienen también muchas mujeres no gitanas. Yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres del mundo rural, por donde yo vengo, me siento bastante reflejada, ¿no? Pero que parece que te evitaban como determinada promoción hacia un buen desarrollo profesional, un buen desarrollo personal. Por un lado, y hemos tenido que estar luchando, pero además lo estamos luchando y muy bien, porque los resultados son positivos. Y por otro lado sales hacia afuera y te ven con un perfil étnico, y ese perfil étnico lo que provoca es rechazo. Por lo tanto, las barreras, las trabas, pues han sido y son duras, pero por otro lado yo veo muchas mujeres gitanas en la actualidad que han crecido educativamente, profesionalmente, que son las que están tirando muchísimo hacia adentro y hacia afuera de la comunidad, y creo que es como un gran ejemplo, porque además no se hace provocando rupturas dentro de la propia comunidad gitana, lo hacemos de tal manera que el proceso viene acompañado por el resto de la comunidad. A mí me gusta mucho cuando digo que respetemos esa lucha de género que las propias gitanas estamos encaminando. Beatriz, ¿cuál es tu experiencia además como presidenta que eres de FACALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas? Bueno, el papel de las mujeres gitanas ha sido igual que el resto de la sociedad, pero para nosotros ha sido múltiple y además con muchísimas más dificultades que el resto. Porque fijaros, las mujeres hoy no gitanas, que pueden decir con total y absoluta libertad, estamos luchando para conseguir, bueno, pues estar en las grandes empresas, en los grandes consejos de asesores. Las mujeres gitanas todavía estamos hablando de incluso de incorporarnos a las universidades y a las escuelas, ¿no? Hay todavía muchas distancias, ¿no? Pero cada vez estamos viendo esos saltos tan importantes, haciendo una revolución silenciosa, porque la llevamos practicando desde hace muchísimos siglos, y que en estos últimos 40 años es verdad que las mujeres ya hemos roto con ese silencio. Cada vez hay más mujeres precisamente defendiendo la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero desde la perspectiva también cultural, como gitanos y como gitanas. Y luego, esto sí es una visión particular. Nosotras hemos sido, a lo largo de la historia, hemos estado representadas como el contraejemplo de las mujeres no gitanas. Es decir, nosotras estábamos consideradas como mujeres en la historia, como promiscuas, es decir, el mito de Carmen, ese es el que ha prevalecido en la literatura, en la academia, y cuando ya las mujeres no gitanas rompieron con todas esas cadenas, ahora somos nosotras las conservadoras, las sumisas, y contra eso yo también lucho, porque yo sí que no permito, nunca lo he hecho y sigo defendiéndolo, que utilicen como pretexto nuestra cultura para acusarnos que el pueblo gitano es más machista. Para nada, en absoluto. Son estereotipos, de nuevo, que es para intentar demonizar nuestro papel y lógicamente eso no significa que no exista el machismo internamente, porque existe externamente, como lo vivimos toda la sociedad, y en eso todas las mujeres tenemos que darnos la mano. Y eso sí, nosotras pedimos una cosa: no podemos seguir siendo las víctimas tampoco de nuestra sociedad, ni tampoco ser las invisibles. Por eso estamos dando pasos muy cualitativos, y desde el Partido Socialista en eso lo tienen muy claro, y sobre todo las feministas socialistas se sienten muy orgullosas de la gran lucha que hemos producido las mujeres gitanas, como motor de cambio también de nuestra propia realidad, y también somos la garantía de la conservación de todas las cosas buenas que tenemos que seguir conservando de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestras creencias y de nuestro sistema, ¿no?, de valores que, en definitiva,
lo compartimos con toda la sociedad en general. Ahora sí, Ismael, vamos contigo desde la perspectiva de un hombre gitano. ¿Cómo se ve este momento de las mujeres, esta revolución silenciosa, decía antes Beatriz, más o menos silenciosa que estamos viviendo? Bueno, pues se ve como un paso adelante. Por una parte, la mujer es un valor fundamental en la cultura gitana, pero por otra parte también es un motor de cambio. Y en este sentido sí que no se tiene que ver a la comunidad gitana como una isla parada en el tiempo, que no es capaz de avanzar al compás al que avanza el resto de la sociedad, porque la comunidad gitana está tremendamente interconectada con el resto de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad avanza, la sociedad gitana también avanza con esa sociedad. Estamos viendo cada vez más mujeres universitarias, mujeres que trabajan en el ámbito del periodismo, mujeres en la política, y esto realmente para una persona como yo, que viene de un partido que defiende una dialéctica de izquierdas como Unidas Podemos, es motivo de orgullo. Y también en el propio espacio de Unidas Podemos se fomentan ya no solamente la diversidad dentro del pueblo gitano, sino cualquier tipo de diversidad, y en este aspecto el tema de la interseccionalidad es clave. El papel de la mujer y del feminismo tiene que ir de la mano de la lucha antirracista, y ese feminismo que sea interseccional, que no avancen unas mujeres y que otras se vayan quedando siempre atrás, lo que dicen, ¿no? Es decir, que cuando vosotras rompáis el techo de cristal, nosotros no nos quedemos recogiendo los cristales en el suelo pegajoso. Sí, eso es importante lo que dice Ismael, y sobre todo tener esa perspectiva dentro de lo que es el feminismo en general, de que en el feminismo cabemos estamos todas las mujeres, hay espacio para todas las mujeres, porque a veces también veo que en los contextos políticos actuales en ocasiones pues parece que se quiere plasmar como un modelo de feminismo, ¿no? Y las propias mujeres gitanas somos heterogéneas, somos diversas, y incluso pues podemos compartir determinadas cuestiones con unas y otras con otras personas, ¿no? O sea, sí que tenemos que abrir la mirada del feminismo y realmente, para que sea en un plano de igualdad, ser muy respetuoso con los procesos de cada mujer, con la situación de cada mujer, la libertad de lo que cada mujer elige, ¿no? Porque sí que creo que es relevante para que en ningún momento socialmente haya ningún tipo de imposición a ninguna mujer. Pues Sara, Ismael, Beatriz, ha sido un auténtico placer recibiros este fin de semana en Parlamento, esta semana importante en el que habéis celebrado también el Día del Pueblo Gitano. Sastipem. Sastipem, tas, mastipem. Muchas gracias, un placer teneros este fin de semana. Muchas gracias. Sastipem, un placer. Sastipem.